Anexo A. Los mandamientos de unos con otros en la Biblia. Marcos 9:50. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Juan 13:34-35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 15:12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 13:8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 14:13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Romanos 15:5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Romanos 15:7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Romanos 15:14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos con otros. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Colosenses 3:9. Dejen de mentirse unos a otros. Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:16. Que habiten ustedes las palabras de Cristo con toda su riqueza. Intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Primera Tesalonicenses 5:13. Vivan en paz unos con otros. Hebreos 3:13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 10:24. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal unos de otros.
Santiago 5:9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está en la puerta. Santiago 5:16. Por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Primera de Pedro 1:22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Juan 3:11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo has dispuesto. Primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Primera de Juan 4:11. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Anexo B. Lista de chequeo de bienestar. El bienestar, la recuperación, es el proceso de recobrar tu vida y ser activamente proactivo. Nota, no pasivo. En trabajar tu plan de bienestar para que logres tener un control óptimo en tus estados de ánimo. Esto te permitirá vivir una vida plena y abundante. Un plan de bienestar completo incluiría lo siguiente. Marca lo que ya tienes. Un plan GRAP formal, plan de acción para la recuperación del bienestar. Un grupo de apoyo entre pares positivo y alentador. Una variedad de amigos que te apoyan y te dan ánimo. Un médico o enfermero practicante que te escucha y es alguien en quien confías. Un psicólogo que te ayuda a crecer y a mejorar. Medicina que esté funcionando para ti. Un tiempo con el Señor en adoración y oración. Un círculo de rendición de cuentas. Amigos y o familiares que tienen acceso a tu médico y tu psicólogo. Actividades que te llenan de alegría. Trabajo, pagado o voluntario, que permita que no te enfoques solo en ti mismo. Pasar tiempo con otros, el cual tú le estás dedicando a ellos. Una adecuada cantidad de horas de sueño. Hacer ejercicio. Diversión, actividades sociales, amigos. Anexo C. Una historia personal de Fresh Hope, por Sara. Esta es mi historia de cómo Dios me dio esperanza y un futuro. Una historia de nueva esperanza, Fresh Hope. Este viaje hacia una nueva esperanza comenzó en 2002, después de lo que ahora llamo la tormenta perfecta. Fue una serie de eventos a lo largo de 3 años que esencialmente desencadenaron mi predisposición genética a la depresión. Primero, fui víctima de un robo de identidad.
Poco tiempo después estuve en un accidente de auto, lo cual me condujo a una constante lucha con dolor crónico. Mientras tanto, intentaba trabajar 30 horas a la semana y ser una estudiante universitaria de tiempo completo. Estaba estresada y abrumada, por no decir más. Pero sucedió lo más emocionante que me ha pasado en la vida. Me comprometí para casarme con el amor de mi vida. Insistí en planificar mi propia boda, lo cual añadió más estrés. La boda fue hermosa y me sentí muy bendecida, pero aún con esta nueva vida perfecta por delante, algo seguía sin estar bien. Yo no estaba bien. La primera vez que le dije a mi esposo que algo estaba mal, sus palabras exactas fueron: tal vez solo necesitas hacer ejercicio. En este punto ni siquiera podía levantarme de la cama, mucho menos hacer ejercicio. Me sentí débil, quebrantada y sin esperanza. Cuando reconocí que mis síntomas de depresión eran tan severos que no podía funcionar en mi vida diaria, visité a un médico internista. Ese fue un gran error. Necesitaba haber ido con un médico especialista en salud mental. Él me envió a casa con una receta de Prozac, el clásico fármaco de confianza para la depresión leve. No solo era difícil entender lo que realmente significaba el concepto de depresión, sino que también reconocer que yo podría tenerla era aterrador. El estigma daba miedo y no tenía ni idea de cómo reaccionarían los demás si se enteraban o cuando se enteraran. Sin embargo, después del impacto inicial, parecía bastante simple. Tomé la pastilla y me sentí mejor. Una nueva realidad que fue como una píldora difícil de tragar. Pasaron los años y me fue bien con mi Prozac. Enseñé arte en primaria durante unos años, antes de que empezáramos una familia. Fuimos bendecidos con 3 hijos en un lapso de 4 años, y aunque nuestras vidas eran estresantes, lo estábamos manejando. Durante ese tiempo yo estaba siguiendo las órdenes de mi médico con respecto a mi medicamento. Pero poco después del nacimiento de mi tercer hijo, algo cambió. Estaba tomando la dosis más alta de Prozac, pero sentía como si no estuviera tomando ningún medicamento. Completamente frustrada, decidí dejar de tomar mis medicamentos sin la aprobación de mi médico. Eso fue lo peor que pude haber hecho. Iba de caída rápidamente, llevando mi matrimonio conmigo. En un momento de desesperación busqué la ayuda de Dios como nunca lo había hecho. Aunque siempre creí en Él, en algún lugar me desvié, y a pesar del tiempo que me tomó, es igualmente asombroso saber que Él estuvo allí todo el tiempo, esperando pacientemente. Una vez que me acerqué a Dios, quería creer que Él simplemente lo mejoraría todo. Realmente no quería ponerme a trabajar, pero después de 6 meses sin medicamento y de no visitar a un médico, mi enfermedad empeoró. Mis hijos no tenían la madre que merecían, tampoco era la esposa o la madre que quería ser. Fue entonces cuando finalmente regresé al médico internista con la esperanza de que un nuevo medicamento podría ayudarme. El médico me sugirió un estabilizador del estado de ánimo diferente, pero después de aproximadamente un mes supe que algo no estaba bien. Mis síntomas negativos, irritabilidad, ira y otros síntomas depresivos habían aumentado en lugar de disminuir. En lugar de quitarme el medicamento, fue aumentado, lo que me llevó al lugar más aterrador en el que he estado en toda mi vida. Yo sabía que Dios estaba ahí, pero no podía sentirlo, no podía verlo. Estaba demasiado oscuro. Comencé a planear quitarme la vida. Recuerdo claramente la noche en que estaba acostada en la cama con mi hijo de 1 año, pensando en todas las razones por las que estaría bien que siguiera con el plan. Sería un accidente, una historia trágica. Todo el mundo se reuniría para ayudar a mi familia. Mis hijos me extrañarían, pero estarían bien.
los volvería a ver algún día en el cielo, creyendo que mi Dios es un Dios perdonador. Él sabría cuán desesperanzada y quebrantada estaba yo. Me tomaría bajo sus brazos y me daría la bienvenida a casa. Al principio esos pensamientos eran reconfortantes, pero luego tuve una visión realista. Me aterroricé de mí misma y de lo que era capaz de hacer. Estaba tan asustada, sabía que necesitaba ayuda profesional. Llamé a un psiquiatra para ver si había alguien disponible para hablar conmigo inmediatamente, y gracias a Dios había alguien. El psicólogo me habló sobre mi plan de suicidio y el nivel de riesgo, y sobre si necesitaba ser hospitalizada. En ese momento, solo con decirle mi plan, mi riesgo suicida disminuyó significativamente. Debido a que ya se lo había dicho, ya no podía ser un accidente. En ese momento, Dios cambió mi vida. Empecé a visitar a un psiquiatra y me diagnosticaron con trastorno bipolar tipo 2. Trabajando junto con ella, siendo simplemente abierta y honesta sobre mis sentimientos, me ayudó a volver al camino correcto. La psicoterapia y el manejo del medicamento no son un proceso rápido, pero fueron la parte más esencial de mi recuperación. Mi psicólogo me sugirió que encontrara un grupo de apoyo para personas con trastorno del estado de ánimo, y después de buscar en línea encontré a Fresh Hope, una red de grupos de apoyos cristianos para quienes sufren del trastorno del estado de ánimo y para aquellos que los aman. Dios me dio el valor para asistir esa misma noche, y allí, por primera vez en mucho tiempo, encontré esperanza, nueva esperanza, Fresh Hope. El pastor Brad Hoff dirigió el grupo. Él, su esposa y muchos otros en ese grupo han sido una parte increíble de mi recuperación. Esas personas que comenzaron siendo extraños me recibieron con los brazos abiertos y cambiaron toda mi perspectiva sobre el amor y la gracia de Dios. Una vez que elegí dejarlos entrar en mi corazón y acepté su apoyo, pude encontrar más gozo en la vida, a pesar de mi trastorno. A menudo me recuerdan que con el amor del Señor podemos vencer todas las cosas. Aprendí a no permitir que mi trastorno se convierta en una excusa o que defina quién soy. Recuerdo específicamente una noche cuando mi corazón se sentía muy pesado. Lloré mientras compartía mis temores de que el trastorno arruinaría mi matrimonio. Mientras hablaban y me animaban, sentí que el peso se levantaba de mi corazón y fue reemplazado por un cálido sentimiento de esperanza y amor de Dios. Ellos comprendieron mis sentimientos de desesperanza, porque muchos de ellos ya habían estado ahí. Algunos estaban experimentando lo mismo con sus seres queridos, lo cual me ayudó a comprender qué tan profundamente mi enfermedad había afectado a quienes me aman. Tenía la responsabilidad de mejorar por ellos y no solo por mí. Dentro del grupo de apoyo, aprendí más sobre la salud mental de lo que pude aprender a través de los médicos o de mi propia investigación independiente. Después de conocer mis antecedentes artísticos, el pastor Brad me preguntó si podía dirigir al grupo en una sección de terapia de arte. La sesión resultó bien y me sentí más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. Qué refrescante es volver a usar mis dones para estar haciendo lo que Dios siempre ha querido que yo haga. Luego me pidieron ser facilitadora de un grupo semanal de terapia de arte, el cual ha continuado durante más de un año. Facilitar ese grupo de terapia de arte es parte de lo que en Fresh Hope llamamos un plan de bienestar, que es parte de alcanzar la recuperación y sostenerla. Un plan de bienestar nos ayuda a hacernos responsables de nuestra propia salud mental y les da a nuestros seres queridos una herramienta para ayudarnos a hacerlo también.
Algunas de las otras cosas en mi plan de bienestar incluye trabajar junto a un buen psiquiatra, el tipo de médico adecuado, y con un psicólogo de confianza y tomar con diligencia mi medicamento prescrito. Otras herramientas de bienestar incluyen formas básicas para mantener sano todo mi cuerpo, un buen horario para dormir, comer sano y hacer ejercicios. Una recuperación sostenida no es simple y no es fácil de ninguna manera, pero ahora sé que tengo una responsabilidad por mi salud mental y puedo elegir tener esperanza, incluso en los días en que me siento desesperanzada. Fresh Hope les da a aquellos que se sienten solos, abrumados, con miedo y sin esperanza una dosis regular de comunidad, enfoque, consuelo y esperanza a través de un lente espiritual. Tal vez viste algo de tu propia historia en la mía y estás con dolor o sufriendo y no sabes qué hacer. Si no estás seguro de dónde acudir y sabes en tu corazón que algo no está bien, por favor, busca un grupo local de Fresh Hope. Y si no hay uno en tu área, pregúntale a Dios si es su voluntad que comiences tu propio grupo. A través de mi experiencia, descubrí que muchas personas luchan con las mismas cosas con las que yo lucho, y que existe una manera de prosperar y amar la vida nuevamente. Si eres un ser querido de alguien que lucha con un trastorno del estado de ánimo, la vida puede ser más desafiante y confusa. Tú también necesitas apoyo. Mi esposo también se ha sentido muy solo, cansado y frustrado a lo largo de este viaje. Fresh Hope nos ha dado a ambos las herramientas para abrirnos camino. Fresh Hope me ha dado una nueva perspectiva de mi vida. Dios continúa usando este grupo para ayudarme en mi recuperación y, lo más importante, me muestra sus planes para mi esperanza y mi futuro. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Anexo D. Historias de miembro de Fresh Hope en español. Samantha. Mi esposo y yo tenemos 16 años de casados y hemos sido pastores de jóvenes durante los últimos 21 años. Mis padres, al lado de mi hermano y su esposa, son los pastores de Cephad Church, la iglesia a la que pertenezco y a donde servimos como familia en San Salvador, El Salvador. Crecí en el Evangelio. Yo había estado viviendo con síntomas de trastorno bipolar sin saber qué era. Poco a poco los síntomas se hicieron más evidentes. Recuerdo que estaba trabajando con normalidad, coordinando unos ensayos para una obra de teatro dirigida a niños y jóvenes, cuando comencé a notar que algo andaba mal. Estaba también muy activa dirigiendo una droguería que habíamos fundado con mi esposo para distribuir en El Salvador una marca de medicamento homeopático hecha en Estados Unidos. De repente comenzaron a aparecer síntomas. Durante 4 meses sufrí de arritmia y taquicardias, dolores intensos de pecho, mareos, ataques de pánico y la sensación de que iba a desmayarme. Durante todo ese tiempo visité 8 médicos de especialidades diferentes y me hicieron todo tipo de exámenes de corazón, de oídos, de azúcar, de sueño, etc., sin encontrar nada que pudiera explicar los horribles síntomas que tenía. Se siente simple y corto al escribirlo, pero esos 4 meses fueron una verdadera prueba, y la prueba continuó. Para entonces habían aparecido nuevos síntomas. Comencé a sentir que el simple hecho de salir de la cama en las mañanas equivalía a escalar una montaña. Las tareas diarias se volvieron pesadas. Comencé a sentir una sensación de náusea hacia la vida, impulsos e ideaciones suicidas
con pensamiento intrusivo. Era como si alguien disparaba imágenes a mi mente una tras otra de diferentes tragedias. No podía dejar de llorar, aunque todo lo demás en mi vida estaba bien. Mis hijos se preguntaban qué me pasaba. Mi esposo me sacaba a caminar por largas horas tratando de animarme y de razonar conmigo. Tenía una tristeza profunda, como de duelo, y no podía explicar por qué. No podía estar alrededor de las personas. Tenía un dolor invisible, nada de gozo en la vida. Aunque nuestra fe era muy fuerte, los síntomas persistían y aunque no entendíamos muy bien cómo esto funcionaba, me refirieron a un psiquiatra quien inicialmente me diagnosticó depresión y ataques de pánico. Me recetó un antidepresivo y un ansiolítico y casi de inmediato desaparecieron las ideaciones suicidas, los episodios de llanto, las arritmias y taquicardias y los pensamientos intrusivos. Sin embargo, aproximadamente un año después, caí en un episodio de hipomanía que casi me costó mi matrimonio y otras relaciones muy cercanas. Perdí tiempo, perdí dinero, perdí amistades. Mi esposo y yo descubrimos que yo tenía 7 semanas de embarazo, solo para perder el bebé por un aborto involuntario tan solo una semana después de habernos dado cuenta de que estábamos esperando un bebé. Perdimos la compañía de distribución de medicinas homeopáticas. Me levantaba cada mañana deseando que todo hubiera sido una pesadilla, pero me encontraba con que esa pesadilla era mi realidad. Mi esposo sospechó que algo en mi tratamiento andaba mal y consultamos a otro psiquiatra, quien, después de hacer las evaluaciones correspondientes, determinó que mi diagnóstico correcto era trastorno bipolar 2. Yo no tenía idea de lo que eso significaba. El médico poco a poco retiró los medicamentos que me estaban dando y que me habían lanzado de polo opuesto a la depresión, y poco a poco fuimos encontrando la combinación de medicamentos y dosis correctos para estabilizarme. Este proceso duró aproximadamente 18 meses. No está de más decir que este fue un proceso que requirió mucha disciplina y paciencia. Me comencé a sentir más estable. Sin embargo, llevaba sobre mí la pesada carga de tener un diagnóstico de salud mental. Estaba llena de desesperanza. Mi identidad estaba en mi enfermedad. Estaba segura de que lo mejor de mi vida había terminado. No sabía qué esperar. Sentía que Dios me había abandonado. Recibí más de un comentario doloroso como: si tan solo oraras más, si tan solo confesaras tus pecados, o el cristiano verdadero no se deprime. Estos comentarios me hundían más en la desesperanza y me hacían sentir juzgada, aislada y hasta dudando de pertenecerle a Dios. A pesar de la oscuridad que vivía, puedo decir que Dios nunca me dejó. Una de las maneras en la que viví fue que durante todo el tiempo yo pude mantener un tiempo a solas con Dios de manera constante. A veces llegaba a mi lugar de oración solo a llorar. A veces hablaba, pero otras me quedaba en silencio. A veces solo cantaba. A veces solo dibujaba o leía. A veces solo esperaba, pero siempre llegaba a mi lugar de oración. Durante esos momentos con Dios, recuerdo haberle pedido ayuda un sinfín de veces, y aunque soy la que menos merece su ayuda, Él siempre me escuchó. Sentí fuertemente en mi corazón que me dijo: yo convertiré tu caos en tu mensaje, y tú le pondrás el rostro al trastorno bipolar. Yo estaba escéptica. Fue entonces que, buscando en Google, el Señor Jesús me llevó a Fresh Hope. Comencé a asistir fielmente al grupo en línea. Vi la mano de Dios en que yo le había pedido al Señor que me presentara una persona que estuviera pasando por lo que yo estaba pasando.
y Él, en su bondad, me colocó en una habitación virtual con al menos 10 personas, no solo con una. Me impactaban los temas que se trataban cada semana, pero me impactaba más encontrar a personas en el grupo que, a pesar de un diagnóstico de salud mental, estaban viviendo vidas plenas y abundantes, casándose, obteniendo maestrías, obteniendo promociones en su trabajo, sirviendo en sus iglesias, etc. Luego leí el libro del pastor Brad, Fresh Hope, Living Well in Spite of a Mental Health Diagnosis. Me impactó la historia del pastor Brad. Trabajé los principios de recuperación y cada uno de ellos me hablaba directamente. Era como si alguien había leído mis preguntas y me las estaba respondiendo. Fue en ese momento en que dejé de sobrevivir y comencé a prosperar. Comencé a sentir gozo de nuevo. Ni siquiera me imaginaba que este era solo el principio de cómo Dios iba a redimir todo el dolor y todo lo que el monstruo del trastorno bipolar me había robado. He estado estable desde entonces y mis síntomas han estado en remisión. Incluso cuando hay días difíciles, mi tanque de esperanza está lleno porque Jesús es la fuente. Mi identidad está en Jesús y no en mi enfermedad. Yo manejo a mi enfermedad en lugar de que ella tenga autoridad sobre mí. Eventualmente, el facilitador del grupo en línea, Perry Rudd, una gran persona y un excelente líder, me pidió que orara y que considerara convertirme en facilitadora del grupo en línea. Mi esposo y yo oramos al respecto y claro que acepté. Tomé el curso de entrenamiento para convertirme en facilitadora y comencé a ser facilitadora del grupo en línea en inglés. Y mientras desarrollaba esto, no podía dejar de pensar, necesitamos esto en español. Escuchaba cómo el pastor Brad decía que Dios le guió a comenzar Fresh Hope porque no había encontrado grupos basados en la fe y pensaba, así está el mundo de habla hispana aún. En enero del 2019 inauguramos la página en Facebook de Fresh Hope en español. En febrero 2019 comenzamos un grupo en línea en español. Para saber cómo conectarte, visita www.freshhopemeeting.com. En mayo del 2019 pude compartir mi testimonio en un evento en mi iglesia con aproximadamente 500 mujeres y pude compartir la esperanza de Jesús con ellas aún en medio de una enfermedad de salud mental y de crear conciencia de los problemas de salud mental. También en mayo del 2019, Fresh Hope me invitó a asistir a la Noche de Esperanza Inspiradora 2019. En agosto del 2019 fundamos 2 grupos presenciales en Cephal Church, en San Salvador, y en septiembre del 2019 iniciamos un segundo grupo en línea con horario ideal para alcanzar a personas en Europa. Si estás leyendo este testimonio es porque para la gloria de Dios y gracias a un equipo de traductores se logró traducir y publicar el libro del pastor Brad en español. Estoy maravillada de ver cómo Dios convirtió mi caos en mi mensaje, y tal y como me lo anunció, de ver cómo Él ha redimido mi dolor. Hay mucho más por hacer, literalmente millones de personas para alcanzar y necesitamos tus oraciones. Para ser parte de un grupo de Fresh Hope de apoyo en oración por el proyecto de Fresh Hope en español, para asistir a uno de los grupos en línea, para saber cómo puedes comenzar un grupo en tu iglesia o para cualquier duda o consulta, puedes contactarme a samantha@freshhope.us. Por la gracia de Dios que me alcanzó en Fresh Hope, vivo en recuperación. Tengo nueva esperanza, propósito y significado en mi vida, y eso es algo que solo Dios me pudo dar.
La esperanza es una persona y su nombre es Jesús. María. Mi nombre es María. Tengo 84 años de edad y vivo en El Salvador. Cada domingo en la mañana me levanto y camino 2 kilómetros para asistir al grupo de Fresh Hope en Cephad Church. Tengo 7 hijos. 2 de ellos han sido diagnosticados con esquizofrenia. Durante la mayoría de mi vida he trabajado de día y de noche como costurera, ya que los he sacado adelante sola. En Fresh Hope he encontrado una familia. El ambiente es seguro y me siento libre para compartir lo que hay en mi corazón. Siempre salgo sintiéndome llena de esperanza y muy animada. En otros grupos, los síntomas de los trastornos se magnifican al grado en donde los pacientes se comienzan a identificar con ellos cada vez más. En Fresh Hope se nos enseña que el trastorno no es nuestra identidad y que con Dios es posible vivir una vida plena y abundante a pesar del trastorno. Es verdaderamente liberador. Bárbara. Mi nombre es Bárbara y mi diagnóstico es depresión crónica. Antes de llegar a Fresh Hope, yo no aceptaba mi diagnóstico. Pasaba los días luchando con una pesadez terrible. Era activa en mi iglesia, pero sentía como que cada día era una batalla. No podía experimentar la victoria que era mía como cristiana. Escuché de Fresh Hope cuando asistí a un evento en Cephad Church, en donde Samantha compartió su testimonio, así que decidí comenzar a asistir al grupo cada jueves en la noche y he estado asistiendo por los últimos 6 meses. Mi vida ahora es diferente. Tengo una nueva perspectiva. Ya no tengo que esconder mi enfermedad porque ya no soy juzgada por mi diagnóstico. Soy capaz de enfrentar mi enfermedad y de practicar los principios de Fresh Hope. Siento que estoy en un nuevo nivel y estoy prosperando en victoria por las elecciones que tomo cada día. Mi nivel de esperanza ha aumentado. Pasé de sobrevivir a prosperar. Mi claridad de pensamiento ha mejorado. Me siento menos sola. Mi doctor notó cuánto he mejorado. Estoy aprendiendo a vivir una vida plena y abundante a pesar de mi trastorno. Mi enfermedad ya no está al mando. Tengo un nuevo propósito en mi vida. A pesar de tener 73 años de edad, quiero servir a mi Señor con todas mis fuerzas. Joyce. Mi nombre es Joyce. Soy colombiana viviendo en España. Mi diagnóstico es TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Tomo mi medicación, pero antes de encontrar por casualidad la página de Fresh Hope en Facebook, me sentía culpable porque, siendo cristiana nacida de nuevo, tomaba ansiolíticos. Un día que leí la publicación en la página de Fresh Hope que decía que mucha gente tiende a demonizar a los cristianos que tomamos medicación para trastornos mentales, me impactó y de inmediato me puse en contacto con Fresh Hope. Me enviaron la información necesaria para participar en las reuniones online y entré a un maravilloso grupo. Ahora mi vida ha cambiado mucho, de verdad, para mí. Ha sido un milagro de nuestro amado Señor porque no me flagelo mentalmente cuando me tomo la medicación y las armas y pautas que nos enseñan en Fresh Hope han hecho que yo salga de mi casa, que disfrute la vida a pesar de mi trastorno y mi grupo es como una familia. Nos respetamos y entendemos. Cada vez mi check-in, forma de introducirnos al grupo, mejora, aunque hay días difíciles aún, pero ya los miro desde otra perspectiva. Raquel. Mi nombre es Raquel y esta es la historia sobre mi lucha contra el trastorno del estado de ánimo y mi camino hacia la recuperación y hacia una nueva esperanza. Desde que era una niña me sentí triste y sabía que algo no era normal. Algo no estaba bien. Sentía que no encajaba en ningún lugar, que no era suficientemente buena y que era menos que los demás. No podía dejar de compararme con otras personas y desear ser alguien más.
tener la vida de alguien más. No comprendía cuál era la causa de mi tristeza, porque no me faltaba nada y era una persona amada. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña, por lo que no recuerdo haber sufrido a causa de su separación. Sin embargo, nuestra familia fue muy disfuncional y eso sí afectó mi desarrollo. Crecí en un hogar cristiano, pero por alguna razón no sentía lo que los demás cristianos sentían, y eso me preocupaba. Tuve problemas de salud desde que nací y anduve de médico en médico cuando comencé a experimentar malestares, tales como dolor de cabeza y cuerpo, dolor de las articulaciones y oídos, fatiga, insomnio, ansiedad, etcétera. No sabía qué me sucedía hasta que un médico me dijo que dejara de seguir buscando explicaciones donde no correspondía, que visitara a un psiquiatra, lo cual me pareció una locura, ya que mis malestares eran físicos y no de otra índole. Seguí visitando otorrinos, endocrinólogos, neurólogos, entre otros, y parecía que había algo en común. Continuaron refiriéndome a un psiquiatra. Mi comportamiento comenzó a cambiar en mi adolescencia y en mi vida adulta empeoró considerablemente. Mi inestabilidad aumentó, mi comportamiento era cada vez más errático. La genética comenzó a manifestarse en formas de adicciones, causándome problemas de todo tipo. Fue hasta que estaba en la universidad cuando mis síntomas se agravaron. Me aislaba y no quería asistir a reuniones familiares. No podía dejar de llorar, aun cuando no estaba triste. Comencé a rodearme de malas compañías y no medía consecuencias. En ese momento, cuando todo se salió de control, decidí ir al psiquiatra. Lo que me sucedía tenía una explicación aparente y un nombre: depresión crónica. Aunque el nombre variaba de acuerdo al médico que me estaba tratando, por ejemplo, depresión clínica, depresión endógena y depresión unipolar. Me recetaron un antidepresivo y benzodiazepinas para disminuir la ansiedad. Inmediatamente después de empezar a tomarlos, el dolor de las articulaciones desapareció junto con el deseo constante de llorar. Sin embargo, al poco tiempo parecía que ya no me hacía efecto. Fue entonces cuando inició el desfile de doctores y medicamentos. Los efectos secundarios de las medicinas comenzaron a manifestarse y los demás lo notaban y me decían que no tomara pastillas, que eso no estaba bien, que me iba a volver adicta y que tenía que cambiar mi actitud, entre otras sugerencias. Al principio no me avergonzaba de compartir cuál era mi diagnóstico, hasta que me di cuenta del estigma respecto a ese tipo de condiciones. Muchas personas me trataban con lástima. Otras opinaban sobre lo que pasaba conmigo y me daban consejos sobre cómo mejorar mi vida. Otras simplemente se alejaron. No pude terminar mi carrera universitaria porque no podía recordar lo que había estudiado. Mi mente se quedaba en blanco. También se dio el caso de que mi trastorno fue usado en mi contra, y especialmente en el ámbito laboral. Cuando aplicaba algún empleo, por ejemplo, me solicitaban una carta del médico de la cual se incluyera mi diagnóstico, el tiempo en el que había estado en tratamiento y la lista de medicamentos que me habían recetado. Esto afectó la percepción sobre mí y mi condición. Mi comportamiento continuó siendo errático y con el tiempo empeoró aún más. El consumo de alcohol se incrementó, continué rodeándome de malas compañías y saliendo hasta altas horas de la madrugada, lo que me causó problemas familiares y laborales. Sabía que esto le causaba dolor y angustia a mi madre, pero no podía cambiar mi manera de actuar, no podía controlarme. Sentía que tenía que aprovechar los momentos de euforia porque por experiencia sabía que el estado depresivo iba a volver con mucha intensidad. En ningún momento se me ocurrió cuestionar el cambio radical de mis estados de ánimo porque mi diagnóstico era claro. Las cosas continuaron así durante mucho tiempo, pero luego se volvieron a complicar.
Perdí amistades, también perdí empleos, nunca me despidieron, era yo quien renunciaba porque ya no podía ir a trabajar debido a los efectos secundarios de las medicinas y porque me sentía demasiado agotada. Llegué a tal grado en el que me hacía daño físicamente para poder soportar el dolor interno, el cual era muy fuerte. Parecía que cuando tocaba fondo había un fondo aún más profundo al que seguía cayendo. En el año 2016 ya no soportaba más. El abuso de alcohol y benzodiazepinas hizo que las cosas se agravaran, hasta que un doctor me sugirió que fuera a emergencias y que me internara en un hospital especializado en psiquiatría. Estuve ahí 9 días, pero no sentí ninguna mejoría. Mis compañeros de trabajo, amigos y familiares se dieron cuenta de lo que sucedió y eso me hizo sentir muy mal, por lo que decidí aislarme y renunciar a un empleo que para mí era un regalo de Dios, era muy especial para mí. Desde entonces no había podido levantarme. En el año 2019 fue el peor año de mi vida, ya no podía más, me sentía desesperada, angustiada y veía todo negro, sin salida, sin esperanza alguna. Ya no tenía ni una onza de paz, así que decidí, una vez más, terminar con todo. La tolerancia que desarrollé a los benzodiazepinas ayudó a detonar mi búsqueda activa sobre métodos para quitarme la vida. Contacté tantas organizaciones de salud mental, cristianas y no cristianas, incluso llegué a contactar a una organización que brinda servicios de suicidio asistido, con el deseo de que ellos tomaran mi caso y me ayudaran. Había hecho todo lo posible para mejorar, pero nada había funcionado. Entonces, un día, algo se quebró dentro de mí, algo se fracturó. Decidí tomar la mayor cantidad posible de pastillas y puse llave a la puerta de mi cuarto con la esperanza de que todo el dolor se acabara, de que todo el sufrimiento terminara de una vez por todas. Mi mamá trató de aceptar mi decisión hasta que sintió unas fuerzas inexplicables y decidió llamar a una ambulancia. Me llevaron al hospital y me lavaron el estómago. Estuve internada otros 9 días. Me prescribieron una combinación de medicamentos para sacarme de esa crisis, pero a la larga empeoraron mi condición. Fue entonces, cuando aún estaba en el hospital, que una amiga muy especial llegó a visitarme y me comentó sobre un grupo de apoyo que había comenzado recientemente en una iglesia cristiana, dirigido por alguien que tenía un diagnóstico de trastorno del estado de ánimo. Aproximadamente 2 semanas después de mi intento de suicidio, mi mamá y yo decidimos ir a ese grupo del que nos habían hablado, Fresh Hope. Explicamos nuestra situación desde la perspectiva que cada una tenía sobre el asunto y escuchamos los testimonios de personas que estaban pasando o habían pasado por circunstancias como las mías, pero que estaban luchando por recuperarse y quienes tenían esperanza o habían elegido tener esperanza. Por primera vez sentí que encajaba, que me identificaba con un grupo de personas que con el tiempo se han convertido en mi familia. Empecé a sentir alivio, comprensión, ayuda y cariño, pero de repente mis tendencias suicidas volvieron. La diferencia esta vez fue Samantha, la persona de la que me habían mencionado. Ella se dio cuenta de mi cambio de comportamiento y decidió buscarme y acompañarme al hospital. Afortunadamente no me internaron ese día, pero entonces comprendí que necesitaba volver a terapia con el médico y ella logró que su psiquiatra hiciera tiempo para mí. La doctora se interesó en mi caso y me explicó que mi diagnóstico tenía un nombre: trastorno bipolar 2, por lo que los tratamientos anteriores no habían funcionado como se esperaba. Ahí comprendí que los cambios en mi comportamiento también incluían episodios hipomaníacos que tal vez no eran tan marcados como en otros tipos de espectro bipolar, pero que estaban presentes. Mis medicamentos fueron cambiados
y desde entonces mi salud ha mejorado de gran manera. Mi vida también ha cambiado. Ahora tengo esperanza y estoy trabajando en mi fe y en mi relación con Dios. Jamás se me había ocurrido pensar que yo podía elegir estar bien. Pero ese grupo de personas que ahora son mi apoyo, mis amigas, mis hermanas, ellas me enseñaron que era posible decidir estar bien, decidir luchar un día a la vez para avanzar en la recuperación y poder ser mejores personas. Estoy tan agradecida con Dios por haberlas puesto en mi camino y por haber contestado mi oración de encontrar ayuda. Ellas no me dejan rendirme, no me dejan caer, me dan ánimos y las admiro mucho por ser personas luchadoras y reflejan el amor de Dios, a pesar de las dificultades. Samantha es un ejemplo viviente de que sí se puede vivir una vida plena y abundante a pesar de un diagnóstico de salud mental. La lucha hacia la recuperación continúa, pero Dios, por medio de Fresh Hope, ha hecho la diferencia en mi vida. Ahora veo una luz al final del camino. Ahora siento que hay propósito y hay un motivo para seguir adelante. Te animo a empezar tu camino hacia el bienestar, hacia la recuperación, hacia una vida plena y abundante. Fresh Hope siempre tiene las puertas abiertas para ti y para mí. No tenemos que luchar solos y no tenemos que darnos por vencidos o conformarnos con solo sobrevivir o existir. Hay una salida, hay esperanza, una nueva esperanza.